Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Como siempre, es un privilegio estar juntos, es un privilegio que Dios nos da cada tarde de reunirnos por medio de esta red social para orar, para consultar, para conocer más de la palabra, para que el Señor nos hable. Vamos a orar para pedirle al Señor que esta tarde estemos sensibles para recibir la palabra. Mi Dios y Padre, en esta tarde te pedimos, Señor, que tú sensibilices nuestro corazón, nuestro espíritu, para recibir esta preciosa palabra que vamos a estudiar, Señor. Que tú nos hables a través de ella. Que, Señor, que seamos sensibles a tu llamado. Padre, que nos hables claramente, Padre bendito. Hemos estado estudiando, Señor, sobre la segunda venida de tu Hijo y sabemos que necesitamos conocer más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Vamos a ver, ahora ya llegamos al capítulo 25 y dice el versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite de sus vasijas juntamente con sus lámparas. Llegamos a las bodas, llegamos a las parábolas de las 10 vírgenes, la advertencia que nos da el Señor de la necesidad de velar. Tenemos que entender que las bodas judías son diferentes a las nuestras. Era un acontecimiento, a diferencia de la nuestra que dura 4 horas, nuestra boda en la mayoría de los países es lo que dura. Era una costumbre corriente entre los judíos. La festividad del matrimonio duraba una semana, estando centrada en el hogar donde viviría la pareja. Ahí en la casa donde iban a vivir, ahí se hacía la fiesta. El esposo podía presentarse en cualquier momento para entrar a la casa, pero una vez escogido el momento, siempre enviaba a un hombre, a un mensajero, un mensajero de él, para que gritara: «He aquí viene el esposo, he aquí viene el esposo». Y esto permitía que todo se preparara para su llegada. La novia siempre tenía 10 doncellas consigo que eran preparadas para salir al encuentro del esposo. En caso de que el esposo viniera de noche, ellas tenían que tener listas las lámparas para salir y alumbrar el camino del esposo a lo largo de las calles. Este fue el cuadro que Cristo pintó de su retorno. Era el cuadro de que el esposo va a venir y tenemos que tener las lámparas encendidas. Jesucristo es el esposo. Todas las escrituras, el simbolismo que subraya esta parábola implica 3 cuadros. El primer cuadro, Cristo es presentado como el esposo. En Isaías 62:5 dice: «Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposará contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo». ¡Wow! ¡Qué impresionante pasaje este de Isaías! Que el Señor Dios se iba a desposar con nosotros. Nosotros, la iglesia de Cristo, somos la novia de Cristo y tenemos que estar preparadas, tenemos que tener las lámparas encendidas, que no se nos acabe el aceite. Es lo que nos está diciendo. Jesús dijo en otro versículo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán, dice Mateo 9:15. Esto hace mucho que lo estudiamos, ¿se acuerdan? Hace como 2 años que estudiamos este pasaje. Tenemos ya más de 2 años, mis amados, de estar estudiando todos los días. Y es un privilegio para mí el compartir la palabra. Estamos aprendiendo juntos. Tenemos esta bendición.
En Juan 3:29 dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, así pues está mi gozo, está cumplido. Gloria al Señor. Tenemos que entender que el esposo es el Señor Jesús, que viene a buscarnos. El retorno del Señor Jesús. Ya tenemos varios días de estar, desde que los discípulos le preguntaron, ¿cómo será tu segunda venida? ¿Cómo será que vas a venir? Y hemos estado aprendiendo. Y es una bendición, mis amados. Es una bendición que juntos aprendamos todas estas cosas. Los creyentes y la iglesia son presentados como la esposa de Cristo. Dice en Isaías 62:5, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposará contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Esto ya lo habíamos leído, pero lo volvemos a leer porque es un versículo que nos habla hermosamente de cómo nos vamos a desposar con nuestro novio, que es el Señor Jesús. Se llaman las bodas del Cordero. Son cosas tan espirituales, tan preciosas, que tenemos que poner cuidado y atención para poder aprender. En Oseas 2:19 dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, dice Oseas 2:19. Entonces la Biblia habla vez tras vez de que Dios se desposará con nosotros, que el novio viene por nosotros en su segunda venida, viene para que estemos con Él, viene. Así que tiene que referirse al retorno de Cristo. Entonces tenemos que entender, cuando Cristo retorne, una cosa se verá con claridad. Los insensatos en el reino y los que han profesado falsamente. Tenemos que entender todo esto, mis amados. Tenemos que entender. Hay doncellas o creyentes prudentes e insensatos que asisten a la boda. Las 10 doncellas, todas personas que profesan ser creyentes. O sea, las 10 doncellas nos representan a todos nosotros. Toman sus lámparas. ¿Cuál es la lámpara de las doncellas? ¿Cuál es la lámpara nuestra? Nuestra vida y nuestro testimonio, y salen al encuentro del esposo. Todos los creyentes toman sus vidas y salen profesando y testificando que Cristo vive en nuestro corazón. Y así estamos velando. Tenemos que entender que todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos que esperar la segunda venida. Las doncellas insensatas no llevan aceite, excepto las que ya tienen en sus lámparas, en sus vidas, en su testimonio. No tienen provisión de justicia. Eso es lo que nos está hablando. Fuera de ellas. Fíjense cómo dice en Marcos 7:21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Qué tremendo, mis hermanos. Qué responsabilidad tan grande nos dejó nuestro Señor de tener nuestras lámparas encendidas. Las doncellas prudentes o los creyentes prudentes llevan aceite. No dependen de lo que tienen sus lámparas, sino que se proveen de aceite. Al salir a la vida para encontrar al esposo, se suplen de aceite adicional, la provisión de justicia, la provisión del Espíritu de Dios. Necesitamos esa llenura del Espíritu. Necesitamos que el Señor venga y toque nuestra vida, que el Señor venga y nos llene de su presencia. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios.
El Señor Jesús ya pagó por nuestro aceite, ya pagó por nuestra justicia, ya pagó para que seamos doncellas prudentes, creyentes prudentes, que no viven como ellos quieren, sino como Dios quiere. Dice en 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Qué precioso, mis amados, que el Señor mismo nos prepara. Él viene por una novia pura, sin mancha, sin arruga. Tenemos que estar preparados. Tenemos que prepararnos, las doncellas, para salir al encuentro con nuestro Dios. Fíjense que no había diferencia visible entre las prudentes y las imprudentes. Todas estaban ahí dormidas, esperando con su lámpara, pero cuando llega el esposo, llega de noche y el aceite se había acabado, quedaba tan poquito que no podían alumbrar el camino. ¿Por qué? Porque no estaban llenos de justicia. 5 eran prudentes y 5 eran imprudentes. Y tengo que pensar, ¿de cuál soy yo? ¿De qué tipo de doncella soy yo? Tenemos que entender que cuando Cristo viene, tiene que encontrar justicia en cada uno de nosotros. Vamos a orar para pedirle al Señor que seamos prudentes. Padre, qué hermosa historia de la parábola de las 10 vírgenes, Padre. Qué hermosa historia nos has contado y nos has tomado a nosotros, Señor, como ejemplo de esas doncellas. Gracias, Padre bendito, gracias. Gracias porque en tu misericordia, Señor, nos comparas con esas doncellas, las prudentes y las imprudentes. Queremos estar llenos de justicia, queremos estar llenos de amor, del fruto de tu Espíritu, Padre, para que nuestras lámparas estén llenas para cuando tú vengas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Damos gracias, Señor, por tanta bendición. Queremos nuevamente pedirte por la lluvia para nuestro estado. Señor, mándanos un chubasco, mándanos un huracán, Padre, para que se llenen las presas, los ríos, los arroyos. Padre bendito, nunca habíamos tenido, Señor, una sequía así, pero es para que volteemos nuestras caras a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Pues hemos terminado esta hermosa semana. Los espero el domingo a las 10 de la mañana. Sería precioso que vinieran, Señor, personalmente, pero si no pueden, nos pueden ver ahí por Facebook, por YouTube, a las 10 de la mañana, Castillo del Rey Victoria. Los espero el lunes a las 6 de la tarde. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Cristo les ama y yo también.